Somos los médicos de la Unidad Funcional de Rehabilitación Cardíaca. Nuestra coordinadora del área es la doctora Jessica Espinosa, y el que les habla el doctor Marco Heredia, que está a cargo de la ponencia. El día de hoy vamos a hablar un tema que a veces por lo que estamos en pandemia, hemos dejado de trabajar un poco en este tipo de pacientes y además que no los están enviando, ya que estos pacientes con hipertensión pulmonar tienen que trabajarse de forma presencial, ya que esa enfermedad está considerada dentro del grupo de riesgo. Claro, los que llegan acá al INCOR para tratamiento. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar de rehabilitación cardíaca en pacientes con hipertensión pulmonar. El día de hoy vamos a hablar un poco de la hipertensión pulmonar, qué dicen las guías sobre lo que es rehabilitación de hipertensión pulmonar. Está indicado el ejercicio controlado en pacientes con hipertensión pulmonar, seguridad e inicio de actividad física y qué experiencia tenemos nosotros acá en el INCOR. Bueno, en general nosotros tenemos que la hipertensión pulmonar es un problema de salud pública, es un trastorno fisiopatológico que se encuentra en numerosas entidades clínicas. Clínicamente se define como lo que es la presión de arteria pulmonar media más de 25 milímetros de mercurio. Los datos epidemiológicos son escasos. Acá en INCOR tenemos un registro que se está realizando, que está a cargo del doctor Aguirre, y en Reino Unido se ha calculado básicamente 97 casos por millón de habitantes. En América Latina en realidad existe poca información y es importante comenzar a hacer registro de los pacientes con hipertensión pulmonar. En general, fisiopatológicamente, recordemos que la hipertensión pulmonar tiene varios factores que predisponen a esta enfermedad. La predisposición genética por polimorfismo de ciertos genes, sobre todo de la 5-hidroxitriptamina, la proteína morfogénica del hueso, entre otros, factores facilitantes como el sexo femenino, el embarazo, algunos factores desencadenantes como el VIH, anorexígenos, el síndrome del aceite tóxico, entre otros. Bueno, lo importante es que a nivel de la vasculatura pulmonar se produce disfunción endotelial, y esta disfunción endotelial hace que los factores vasoconstrictores incrementen y disminuyan los factores vasodilatadores. Entonces, esto va a llevar a que haya trombosis, vasoconstricción y proliferación del árbol vascular pulmonar. Ahora, entrando de lleno a nuestro tema del área, ¿qué dicen las guías de práctica clínica sobre el ejercicio o la actividad física en hipertensión pulmonar? Básicamente, la guía del 2013, la que se hizo el consenso latinoamericano de rehabilitación cardíaca, justamente acá participó la doctora Rosalía Fernández de parte de Perú. Ahí no existía ninguna recomendación para hipertensión pulmonar. En la guía francesa 2012 de rehabilitación cardíaca estaba contraindicada la hipertensión pulmonar severa. En la guía española de rehabilitación cardíaca no existe mención del tema. Vamos avanzando así en el tiempo. En el 2015, la guía europea de diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar, traducida al español en el 2016, hablaba del entrenamiento físico supervisado en pacientes con hipertensión arterial pulmonar desacondicionados que están en terapia médica, y que la actividad o ejercicio físico que lleva síntomas de distrés no se recomienda en estos pacientes. O sea, hay que hacer ejercicio físico, sobre todo para reacondicionar los pacientes, y el paciente que hace actividad física y le produce distrés, dificultad respiratoria, debería dejarse eso. El quinto simposio mundial en hipertensión pulmonar del 2013, dentro de los cuidados generales habla que debe haber un ejercicio físico supervisado y sobre todo abandonar el ejercicio extenuante. Así pasamos a la guía YEXI 2018, que fue trabajada por el equipo de rehabilitación cardíaca en esa época. Nosotros hicimos la guía y los pacientes con hipertensión pulmonar, que están dentro de la tabla 9 de la guía YEXI, que la pueden revisar en la página del YEXI, serán evaluados por el médico cardiólogo y el médico rehabilitador para el ingreso al programa de rehabilitación cardíaca, y se vio esto como un buen punto de práctica clínica en nuestra guía. Y finalmente la última guía 2019, que es el Consenso Argentino de Cardiología, que viene a ser un update del Consenso 2013, claro que sin la participación de otras sociedades latinoamericanas, solamente la Argentina. Se recomienda lo que es la rehabilitación cardiovascular supervisada de moderada intensidad
como una opción segura en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 al 4 para mejora de la capacidad funcional. Esto tiene una indicación clase 2A con un nivel de evidencia B. Entonces, vemos que en la evolución de la indicación del ejercicio en la hipertensión pulmonar ha ido evolucionando, ha ido avanzando, y actualmente se ve como un buen punto de práctica clínica que estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que ya tienen un tratamiento médico, un diagnóstico, un tratamiento médico óptimo, vayan a lo que es rehabilitación cardíaca. ¿Por qué es importante la rehabilitación cardíaca y en general en hipertensión pulmonar? Porque se ha visto que el entrenamiento físico va a tener muchos beneficios a nivel cardiovascular en estos pacientes. Disminución de la proliferación del músculo liso vascular, disminuye los marcadores inflamatorios, mejora lo que es la función muscular del ejercicio, aumentando la densidad capilar muscular, incrementando la actividad física, aumentando la fuerza muscular, y disminuyendo la fatiga, que este es un punto importante que vamos a tener en cuenta. Vamos a ver que también mejora la perfusión pulmonar, mejora la captación de oxígeno, y además de eso incrementa o ayuda lo que es la perfusión y la contractibilidad del ventrículo derecho del ejercicio, disminuye el diámetro de la arteria pulmonar, disminuye el diámetro, la presión diastólica final del ventrículo derecho, y todo esto hace de que mejore lo que es los síntomas, la capacidad de ejercicio, la calidad de vida, que es un componente importante en estos pacientes, y parámetros hemodinámicos, ¿correcto? En general, los efectos son beneficiosos en pacientes con hipertensión pulmonar. Vamos a ver que en general se ha visto en diversos estudios, tanto prospectivos, retrospectivos y metaanálisis, que va a haber un incremento de la distancia del test de caminata de los 6 minutos en 14%. Especialmente esto se va a ver mucho en pacientes clase 2, clase 3 y clase 4, que son los pacientes que atendemos acá en la institución. También existen pacientes, un 14%, la ley del 14%, que no va a responder, y básicamente esos pacientes son los que tienen capacidad funcional 1 o en el test de caminata de los 6 minutos tienen más de 550 metros. En estas poblaciones se ha visto que justamente los que incrementan el test de caminata incrementan el VO2 pico aproximadamente un 24-23% aproximadamente, y esto es cuando se realiza el test cardiopulmonar para la evaluación del paciente. La función muscular, luego de 12 semanas de cicloergómetro y lo que es entrenamiento de cuádriceps, mejora la fuerza un 13%, la resistencia un 34%, incrementa la fuerza de los músculos respiratorios porque también se les educa y se les enseña a respirar, y es también lo que hacemos acá en el programa. Calidad de vida, el componente físico y mental luego de 15 semanas de entrenamiento mejora la vitalidad, la función física, sobre todo en pacientes con enfermedad del tejido conectivo, y mejora la percepción de fatiga del paciente, que es algo muy importante de la parte subjetiva para el paciente. Ahora, para saber cuándo iniciar en estos pacientes, nosotros tenemos que en el consenso argentino hay ciertos parámetros que más van dirigidos a lo que es ventrículo izquierdo y falla ventricular izquierda, como nos damos cuenta. Sobre todo la FEBI, la capacidad funcional, lo que es los MECs realizados, ¿correcto? Pero en hipertensión pulmonar podemos estratificar el riesgo en base a los pacientes, a lo que es la guía 2015, traducida en el 2016 europea, donde vamos a identificar pacientes de bajo, alto, intermedio riesgo, teniendo en cuenta algunos parámetros importantes y que nosotros contamos en la actualidad para realizarlos, y estamos volviendo a hacer lo que es el test de caminata de los 6 minutos, menos de 165 metros se considera de alto riesgo dentro de los pacientes con hipertensión pulmonar. El test cardiopulmonar, que tenemos test cardiopulmonar y realizamos test cardiopulmonar, correcto, y algunos otros marcadores como la imagen cardíaca, como lo que es el ProBNP y parámetros hemodinámicos que tenemos de los cateterismos que realizan a los pacientes. Pero nosotros básicamente nos guiamos del test de caminata y la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. El test de caminata nosotros lo realizamos, es el más sencillo de hacer, es económico, es conocida por los pacientes y por los centros, correcto. Es un ejercicio, recordemos, submáximo. Y hay factores que van a influir mucho en esto, la edad, el sexo, la talla, el peso, la comorbilidad. Es por eso que nosotros en rehabilitación cardíaca, cuando utilizamos el formato de test de caminata, por eso que nosotros tenemos especialidad en hacer estas pruebas,
tenemos en cuenta todos esos parámetros para hacer los cálculos hemodinámicos y los cálculos sobre todo de la VO2 estimada, los cálculos de los metros en base a lo que es el peso, la talla, entre otras cosas. Se usan, normalmente al final se usan los valores absolutos más que los porcentajes del predicho, pero todos estos valores que influyen nos ayudan a tomar decisiones, sobre todo en el momento de iniciar el programa de rehabilitación cardíaca. Normalmente nosotros tenemos en cuenta en nuestro informe, este es un resumen del informe, ahora nuestra hoja es distinta, pero básicamente tiene la misma información, donde vemos el diagnóstico del paciente, como vemos este paciente de 20 de diciembre de 2018, la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal, los medicamentos que toma, y los parámetros que tienen, tanto la frecuencia cardíaca y la saturación, minuto a minuto, correcto. Esto de acá, según las guías, no es fundamental tomarlo minuto a minuto, porque se ha visto que al finalizar la prueba, incluso hasta un minuto después del término de la prueba, se puede mantener la desaturación o la disminución de la saturación según las guías. Pero nosotros, cuando podemos y tenemos el equipo, optamos por hacer con oximetría durante la prueba de caminata. Y luego los controlamos tanto a los 6 minutos, al minuto, 2 y 5 minutos para ver cómo va el paciente. Utilizamos la escala de Bohr tanto para disnea como para sensación de fatiga. Y finalmente nosotros calculamos el predicho para la edad, correcto, predicho para la edad, y calculamos lo que es los metros totales también y el porcentaje del predicho. Para lo que es la evaluación del paciente y para el clínico es importante los metros caminados porque este es un marcador de pronóstico y de riesgo del paciente. A nosotros nos ayuda esto para ver también la mejoría luego del programa de rehabilitación cardíaca. Vemos si hay desaturación, correcto, que es fundamental sobre todo para ver el ejercicio que vamos a realizar en ellos y si hay la necesidad o no de oxígeno suplementario durante la rehabilitación. Ahora, también nosotros usamos el test cardiopulmonar, tenemos test cardiopulmonar y estamos reactivando lo que es la realización de pruebas cardiopulmonares, sobre todo para este tipo de pacientes o pacientes de falla cardíaca. Es una prueba de ejercicio máximo y proporciona datos tanto del intercambio gaseoso como de la capacidad funcional. Correcto. Esta prueba no está completamente estandarizada en esta población, por eso que no hay un protocolo específico. Depende mucho de la expertise y la experiencia que tienen los centros. El valor más usado solamente de esta prueba para hipertensión pulmonar es el VO2 pico y da una información adicional a la marcha. Pero hay varios parámetros que nosotros podemos ver. Por ejemplo, esta mujer de 46 años, natural de Amazonas, procedente de Lima, que tiene un eco con alta probabilidad de hipertensión pulmonar, calculando una presión media arterial pulmonar en 51, 7 unidades Wood, y que toma furosemida y sildenafil. Se le hizo inicialmente un test de caminata que hizo 360 metros, 65% del predicho, pero muy aparte nosotros ver algunos otros marcadores como es el área de la aurícula derecha, el tamaño del ventrículo derecho, el TAPS, la función del BD, creo que en los videos no están funcionando, no están. La función del BD, aparte de ver y revisar todo lo que es la data, nosotros revisamos antes de poder ver el paciente. Podemos nosotros también lo que es realizarle el test cardiopulmonar en este paciente, y lo hemos realizado. Si nos damos cuenta, este paciente se ha realizado un protocolo, SOF1, según la máquina, es un protocolo donde en estos pacientes va incrementando cada cierto tiempo la velocidad, y vamos viendo, y sobre todo la pendiente no es tan brusca como el protocolo de Bruce, y vamos viendo en este tiempo. Recuerden que cuando usamos un protocolo en un paciente para compararlo, tenemos que usar el mismo protocolo luego. Nosotros vamos a ver justamente el tiempo de ejercicio, vamos a ver el VO2 pico en este caso, pico, no el máximo, sino el pico. En este caso el paciente llegó a 16.1, que equivale a 4.6 MEC, con un cociente, un RQ, un cociente de ejercicio de 0.87, no llegó a hacer máximo el ejercicio porque no fue más de 1.10 en paciente cardiópata, incluso se puede considerar 1 en paciente con falla cardíaca. Vamos a ver algunos otros datos, por ejemplo, vamos a ver la reserva ventilatoria para hacer la disquisición si el paciente tiene un problema pulmonar o es cardíaco. Vemos que es más de 20%, entonces es un paciente netamente cardíaco.
Vamos a ver el pulso de oxígeno, que también nos importa mucho, que es el VO2 sobre la frecuencia cardíaca, tiene un pulso de oxígeno bajo. ¿Qué significa el pulso de oxígeno? El pulso de oxígeno significa que tanto incrementa la VO2 con la cantidad de latidos por minuto. Y ahorita en las gráficas vamos a entender un poco mejor eso. Medimos la presión de CO2 al final del volumen tidal, end tidal, ¿no? Pressure end tidal CO2, y lo que es el cociente respiratorio de CO2, que también nos ayuda a diferenciar si es pulmonar o si es cardíaco. En este caso, el paciente tiene varios parámetros que nos hablan de que es un paciente cardíaco, cardiópata, ¿no? O sea, la prueba, el componente predominante de su disnea es por el problema cardíaco. El VO2, por ejemplo, como vemos acá, este gráfico nos va a medir tanto, nos va a ayudar a medir el umbral anaeróbico y el umbral aeróbico. Nosotros es importante medir el umbral aeróbico, el aerobic threshold. ¿Por qué? Porque el umbral aeróbico nos ayuda a determinar hasta qué punto de ejercicio este paciente va a hacer actividad física de forma segura para rehabilitación cardíaca. Vemos acá el pulso de oxígeno. Este es el pulso de oxígeno, como inicialmente incrementa, pero luego se ameseta y no incrementa de forma adecuada. Esta meseta de lo que es del pulso de oxígeno es importante y es un marcador de pronóstico también en el paciente. Este paciente tiene una meseta precoz con un incremento final ligero, correcto. Vamos a ver también, aparte de eso, el VO2 pico alcanzado al ejercicio máximo en este paciente con el protocolo que hemos realizado aproximadamente entre el minuto 12 a 12,30 segundos, tenemos el VO2 pico. Vamos a medir también lo que es el RQ del paciente que no llegó al RQ pico que es necesario para hablar de un ejercicio máximo, por eso no hemos también calculado lo que es el umbral anaerobio y lo que es tanto lo que es los equivalentes de la presión de oxígeno tanto al final del end tidal como del CO2. Es importante revisar también justamente cómo se comporta el CO2 para ver que el componente sea cardíaco respiratorio. Normalmente el end tidal CO2, cuando el paciente es cardiópata, cae al ejercicio máximo o al ejercicio tope de que llega el paciente. ¿Correcto? Y esto nos ayuda justamente a diferenciar si netamente el problema es cardiovascular o netamente el problema es por el problema de la hipertensión pulmonar. Bueno, en general son gráficas que nosotros analizamos y nos van a ayudar a evaluar al paciente y darle un buen programa de rehabilitación cardíaca. Son datos adicionales que nos sirven. Y sobre todo, lo que vamos a ver un poco y lo que nos importa es ver la mejora de esos pacientes con hipertensión pulmonar. Hay publicaciones, por ejemplo, esta publicación, que el ejercicio mejora el pico de consumo de oxígeno y patrones hemodinámicos en pacientes con hipertensión pulmonar severa y lo que es tromboembolia pulmonar crónica inoperable. Entonces, vamos a ver que en este estudio se hizo una randomización en dos grupos. Estos grupos fueron tanto rehabilitación cardíaca como el grupo de tratamiento conservador. Hicieron un programa hospitalario, que fue importante esto, de 1,5 horas por día, ciclo ergómetro de baja carga, caminata, entrenamiento con mancuerdas, bajo peso de 500 a 1 kilogramos, entrenamiento en casa de 15 minutos por día, 5 días por 12 semanas, monitoreo tanto la frecuencia y saturación, y si bajaba la saturación menos de 90 recibían oxígeno suplementario. Bueno, muy similar a lo que nosotros hacemos en rehabilitación cardíaca, porque nuestro ejercicio, nuestra sesión dura 1 hora y media, hacemos ejercicios con cargas bajas, entrenamiento fuera de casa, se les recomienda solo caminatas a los pacientes de 15 minutos a 30 minutos. Y lo importante es que ahora por la pandemia ya muchos de ellos cuentan con oxímetro de pulso que también nos ayuda al telemonitoreo. Bueno, como vemos acá, el grupo control y el grupo de entrenamiento, vamos a ver que la VO2 pico, hubo un cambio luego de lo que es el entrenamiento, como vemos acá se mantuvo la VO2 basal y acá aumentó en el grupo de entrenamiento. Entonces esto demuestra que en pacientes con hipertensión pulmonar, un entrenamiento de rehabilitación cardiovascular mejora lo que es la VO2 pico. Hubieron cambios también en la curva, tanto de la presión media de arteria pulmonar disminuyó, cambios en la resistencia vascular pulmonar, disminuyó el grupo de entrenamiento, cambios en el gasto cardíaco, aumentó lo que es en el grupo de entrenamiento, y básicamente en el índice cardíaco también hubo mejoría.
Otra cosa importante y fundamental, y que a veces no tomamos mucho en cuenta como clínicos, ¿cómo se siente el paciente? ¿Cómo mejora el paciente su sensación de vida, su calidad de vida? Y vamos a ver que los pacientes con hipertensión pulmonar que fueron a este entrenamiento, hubo mejora en la vitalidad, en la sensación de vitalidad, hubo mejoría en lo que es la limitación emocional, mejoró, ya no estaban tan limitados emocionalmente, ¿correcto? Uy, creo que un segundo, a ver. Hubo también lo que es mejora de lo que es la capacidad física también de estos pacientes. Vamos a ver un primer caso, una mujer de 39 años, natural y presente en Lima, que acude a rehabilitación cardíaca con diagnóstico de hipertensión pulmonar. Además de la hipertensión pulmonar, tiene hipertensión arterial. La medicación que ella tiene, básicamente sus antecedentes médicos, es hepatitis autoinmune, usuaria de prednisona y aciatropina. Es una hipertensión pulmonar aparentemente secundaria a un problema inmunitario. Toma espironolactona, sildenafilo, irbesartán. Nosotros trabajamos siempre de la mano con la unidad de falla cardíaca para ver a los pacientes que ellos siguen por hipertensión pulmonar. Nosotros hacemos una evaluación, una revisión del ecocardiograma basal. La paciente tiene dilatación de cavidades derechas con una función disminuida del ventrículo derecho, una resistencia vascular pulmonar más de 3 unidades Wood y una FEBI de 57%. Vamos a ver que hizo inicialmente, nosotros en esta paciente trabajamos con una prueba de esfuerzo, un protocolo de Naughton, que se suspendió por disnea y de saturación al minuto 6, donde fue no concluyente para isquemia, y tuvo una capacidad funcional 3-4 meses con una VO2 estimada en este caso de 13.98. La paciente desaturó hasta 72%, recuperando antes del minuto el 100%. Correcto, entonces nosotros trabajamos con esta paciente la evaluación nutricional, el peso, el perímetro abdominal, el porcentaje de grasa. Hicimos dinamometría para ver la fuerza muscular, 14 kilos, para ser una mujer joven está muy disminuido. Normalmente mujeres debería tener más de 21 kilos de fuerza. Y esto también nos ayuda a ver justamente la disminución de la masa muscular que se acompaña a los pacientes con hipertensión pulmonar, que también buscamos mejorar. La paciente realizó 22 sesiones de rehabilitación cardíaca, ejercicios aeróbicos, empezando con cargas de 2.7 kilómetros por hora 5 minutos y clorgómetro de 30 a 35 watts 5 minutos, con escalas de Bohr de 10. Nosotros trabajamos en una escala de Bohr hasta 13, o sea, de una percepción del esfuerzo físico moderado. El ejercicio también se realizó con ergómetro de brazos, de piernas, carga de 0.5 kilos con supervisión de fisioterapeuta, oximetría de pulso durante las sesiones, no desaturaba durante las sesiones. Y finalmente llegó al máximo de 3.5 kilómetros por hora, 15 minutos, mejoró sustantivamente, al menos desde la parte, en las sesiones había habido mejoría, un cicloergómetro de 45 a 50 watts y una escala de Bohr de 10. Luego repetimos o hicimos al alto una prueba de esfuerzo con otro protocolo, el protocolo de Bruce, con una estimación aproximadamente de 5.57 MEX en la prueba de esfuerzo de alta. Hubo una mejoría significativa de la capacidad de ejercicio y el VO2 estimado en esta paciente. Entonces, como nosotros vemos, en este caso la paciente mejoró. La dinamometría final, que es la fuerza que medimos a través del dinamómetro, mejora 18 kilos, hubo una mejoría también de esto. A nivel nutricional también la paciente mejoró. Y algo importante que nosotros medimos, nosotros utilizamos el QLMI, que es el test de calidad de vida. El QLMI lo aplica el área de psicología con el que trabajamos. Vamos a ver que el QLMI de ingreso y en azul el de alta. Vamos a ver que tanto las variables emocionales, físico y sociales estaban disminuidas en esta paciente con un puntaje total de 153. Pero al alta hubo una mejoría del componente emocional, del componente físico, o sea, de la percepción sobre todo de fatiga y de la mejoría en su rol social que ella sentía, lo que en general llevó a una mejoría total de lo que es la evaluación, la percepción de calidad de vida de esta paciente.
Entonces, en este caso inicial vamos a ver que hay tanto mejoría en lo que es el consumo de oxígeno estimado y de la calidad de vida. Y un segundo caso, tenemos a una paciente de 38 años, natural de Iquitos y procedente de Lima, que acude a consulta de rehabilitación cardíaca con diagnóstico de hipertensión pulmonar y insuficiencia tricuspidia moderada. La paciente con historia de disnea, moderados esfuerzos desde hace un año, diagnóstico de hipertensión pulmonar, que empeora tras trabajo en mina de altura, presentó episodios de síncope en el 2018, niega hemoptisis, y llega ya con diagnóstico y medicación a rehabilitación cardíaca. Vamos a ver que ella también tiene disfunción ventricular derecha, con presiones de arteria pulmonar elevadas, estimadas, y una FEBI conservada. Y en ella evaluamos el test de caminata para ver que también nosotros utilizamos estos parámetros. Hizo 363 metros en el test de caminata inicial, alcanzó el 62% y no desaturó durante el mismo. Nutricionalmente llegó con 78, con 54 kilos, un perímetro abdominal de 78, 30.1% de grasa y una fuerza aproximadamente de 20 kilogramos en la aprehensión del dinamómetro. Luego de 16 sesiones de rehabilitación cardíaca hicimos una evaluación en esta paciente. Vamos a ver que ella empezó con carga de 3 kilos y 10 minutos en faja y ciclorrómetro de 30 a 35 watts 10 minutos. Luego, y ejercicios con ergómetro de brazos, de piernas, supervisión por el fisioterapeuta, oximetría de pulso durante las sesiones. Y vamos a ver que hacia el final de la rehabilitación llegó a 4,2 kilómetros por hora, acá era 0% dependiente, 2% dependiente y 15 minutos. Hubo una mejoría en lo que es la actividad física ya en el gimnasio. Y cicloergómetros de 45 a 50 watts con resistencia de 3 y 15 minutos de ejercicio. Con una escala de Bohr en ambos de 10 a 12, o sea, moderado. Entonces hubo una mejoría de la percepción del ejercicio, el tiempo del ejercicio. Y hicimos un test de caminata de alta, como vemos, caminó 408 metros, incrementó justamente el porcentaje, había hecho 368, incrementó a 408, casi un 10% de incremento, más del 10% de incremento de los metros caminados, correcto, y dinamometría final de 27 kilos. En ella sí hubo una respuesta marcada tanto de fuerza como del test de caminata de los 6 minutos. Al alta justamente, bueno, se fue con 50 kilos, perdió 4 kilos, pero los transformó en masa. Si se dan cuenta, de 30% que estaba la grasa, bajó a 28%. Y eso nos ayuda y justamente refuerza lo importante de la dinamometría para ver la fuerza. Y bueno, cumplió con el régimen prescrito y finalmente en su calidad de vida, como nos damos cuenta, emocional, físico y socialmente tenían puntajes muy bajos. El global tenía 82, pero luego de la rehabilitación la paciente se fue emocionalmente mejor, físicamente mejor y socialmente mejor, tuvo un puntaje de 164. Ella sí fue una buena respondedora al programa de rehabilitación cardíaca. Entonces, como nos damos cuenta, finalmente, la rehabilitación cardíaca tiene un impacto positivo en la mejoría de la capacidad funcional y el consumo de oxígeno en los pacientes con hipertensión pulmonar. Existe un impacto positivo en la calidad de vida tanto en la esfera psicológica, física, emocional. Debemos estratificar los pacientes para determinar los límites de seguridad para el entrenamiento y se deben establecer programas integrales de rehabilitación cardíaca para mejorar y ayudar al seguimiento de los pacientes con hipertensión pulmonar. Eso es importante y felizmente tenemos acá el programa de rehabilitación cardíaca, la unidad funcional de rehabilitación cardíaca ahora, que va de la mano con el paciente y claro, vamos de la mano también con la unidad de falla cardíaca para tratar a los pacientes tanto de hipertensión pulmonar como de falla cardíaca. Muy bien, les agradezco.